Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor Elías. Buenas tardes, doctor Israel. Estamos en capítulo número 3. El criminal nace o se hace. Seguimos analizando el caso del monstruo de Ecatepec. Estamos casi concluyendo este tema. Podríamos advertir, doctor, de lo que estuvimos hablando, que existen diversos factores que lo llevaron a él a cometer este delito. Me parece, en este punto de vista, podría, bajo mi perspectiva, que en este caso el criminal se hizo. Okay. Se hizo por los factores sociales que ya habíamos visto. Él fue dejado al cuidado de personas diversas, en este caso una mujer que se le montaba, que le hacía cosas sexuales. Estas cuestiones, desde luego, que trajeron una incidencia en el ámbito, en su psique, en el ámbito psicológico, o sea, su pensamiento, como un niño de tan temprana edad pudo tener esas experiencias sexuales. Asimismo, él aprovechó en la parte social, él aprovechó a las circunstancias. Advertíamos ahí en el video en donde lo están entrevistando que él también decía, cuando yo fui y denuncié a su pareja, a su esposa, que se llamaba Mónica, los policías se burlaron de él. Me parece momento trascendente que en criminología tiene como un detonante, doctor. Esto, a partir de ahí, él comienza a delinquir, es decir, trae arrastrando toda esta parte del odio contra la mujer por su mamá, por lo que le había hecho a su papá, por cómo una mujer lo trató mal y nuevamente una mujer le es infiel. Toda esta serie de situaciones lo llevaron a él a comenzar una serie de delitos, privación de la libertad, o sea, privación de la libertad, que claro, no con fines de un secuestro, un rescate, sino que a la postre, pues privarlas de la vida a las mujeres y consumir carne. La carne, Sí, como sí. ya no lo hiciste a favor de decir, carne humana de primera, de segunda y de tercera, que la clasificaban él en categorías. Y entonces de aquí podría concluir que en este caso el criminal se hizo por esa multifactorialidad que le unió un factor a otro y a otro y a otro y él comenzó a delinquir. Estos, me parece, para mí, doctor, en mi punto de vista, conlleva a la comisión de estos hechos delictivos, podríamos decir, no nació así, Sí, es correcto. no tenía un odio por la mujer cuando era pequeño. Entonces, ¿cuáles serían entonces tus conclusiones, doctor? Pues mira, es un caso bien interesante. Y yo me iría con un autor, en este caso es psicólogo clínico, es Jordan Peterson, es canadiense, y él habla sobre la responsabilidad individual, ¿no? Dice, nuestros actos tienen consecuencias. Consecuencias en lo personal, consecuencias en lo social y consecuencias en las instituciones. Y aquí pues un poquito hablando sobre las escuelas, existe la escuela clásica, la escuela positiva y la escuela ecléctica, ¿no? La escuela clásica, pues prácticamente decía lo más importante es el delito, ¿no? Entonces se va a poner una sanción en base a qué? Pues el delito que se cometió. Y aquí vamos a decir, después viene la escuela positiva, con César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo. Ellos que dicen, pues lo más importante es el delincuente, ¿no? Es la persona, vamos a decir, la que debemos de analizar por qué realizó esa conducta. Y es el caso, en este caso, pues del que tenemos, ¿no? Donde pues él, a través, como bien mencionas, de diferentes circunstancias, pues llega a cometer estos delitos, ¿no? Y una serie vamos a decir que algunos lo clasifican como crímenes, o vamos a decir incluso feminicidios, pues es eso, diferentes circunstancias que pudieron influir. Y ya después viene pues otra escuela, ¿no? La escuela ecléctica, que ahí está la tercera escuela, la escuela sociológica y la técnica jurídica. Y ellos dicen, pues bueno, mira, si es importante el delincuente, pero también es importante algo que se llama reinserción o readaptación social hoy en día. Y hablan un término también muy importante, imputable o inimputable, ¿no? Entonces es saber si en este caso, pues prácticamente
el monstruo de Ecatepec es una persona imputable o inimputable. Pues imputable, pues podría decir que tiene la capacidad de entender y querer, ¿no? Una persona inimputable, pues sería contrario sensu, ¿no? Pues no tiene la capacidad de entender y querer. Y obviamente, pues depende mucho que se valore sobre si es imputable o inimputable. Pues ¿quién nos va a realizar? Pues los especialistas. Los especialistas en el área que son los peritos. Un perito es un experto en una ciencia, en un arte o en un oficio. Aquí existen peritos expertos, vamos a decir, en el área de psicología y en el área de psiquiatría. Ellos nos dirían si es una persona, pues prácticamente inimputable. Y ahí, pues obviamente se lleva un procedimiento para este tipo de personas. Estaríamos hablando, doctor, entonces, que un imputable es aquella persona que va a ser juzgado conforme a un proceso penal y será penalmente responsable. Sí, es correcto. Y por otro lado, el inimputable, doctor, será una persona que sí cometió un hecho delictivo, Sí. pero no será juzgado bajo el mismo procedimiento. Es decir, hay un procedimiento diverso para inimputables. ¿Es correcto esto? Tendría que haberlo, ¿no? Porque, vamos a decir, el artículo 18 de la Constitución habla sobre la reinserción social y esta dice, se basa en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, el deporte y la salud, como medios para lograr la reinserción social, ¿no? O sea, que la persona no vuelva a cometerse delito. Pero si la persona, como vemos en el presente caso, pues está mal, vamos a decir, de sus facultades o tiene algún problema, pues por más que le pongamos a lo mejor a trabajar, a estudiar o alguna actividad deportiva, pues no vamos a lograr ese fin, ¿no? Pues tendría que llevar un procedimiento, en este caso, pues como bien dices, diferente, incluso pues estar en institución, en el propio sistema penitenciario, pero pues separado y con personas, vamos a decir, que le den ese tratamiento, sea psicológico o vamos a decir, sea psiquiátrico. Y aquí lo importante es pues la pena, ¿no? Hablamos de que cometió entre 7 y 9, vamos a decir en este caso, feminicidios, y hay algo que se llama acumulación. Pues la acumulación también la van a manejar, vamos a decir, nuestras legislaciones. Aquí vamos a manejar pues la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal. Pues para hablar del Código Penal Federal dice que la prisión pues, puede ser de 3 meses hasta 60 años, ¿no? Ahí le ponen 300 años de prisión. Entonces, a lo mejor muchas veces diríamos, oye, pero ¿por qué 300 si la pena máxima pues, son 60? Por este término de acumulación, ¿no? Le van juntando la comisión de un hecho delictivo, la punición, o sea, el número de años de castigo, y le suman a los otros delitos, ¿cierto? Es correcto, pues a lo mejor porque sí, con varias acciones, pues comete varios delitos, ¿no? Varias, en este caso, víctimas, entonces se va acumulando y es por eso que llega a 300 años de prisión, que prácticamente sería complicado que alguien durara 300 años, pues diríamos lo máximo que maneja el Código Penal Federal son 60 años, ¿no? Entonces aquí sería, pues la cuestión, sí se va a llevar a lo mejor ese tratamiento psicológico o psiquiátrico dentro de la institución penitenciaria o fuera también puede ser, en las instituciones vamos a decir que determine la autoridad, que tenga la capacidad con el personal y las instalaciones, vamos a decir, y el mobiliario adecuado, también se podría llevar. Pero ¿qué sucedería después de que salga? ¿Lo pondríamos en la calle? Porque él bien señala, pues, si me dejan salir, yo voy a seguir realizando después de 300 ¿no? años no lo vamos a tener en la calle, doctor. Sí. No, como tú bien lo mencionas, pues prácticamente no estaría sí. ya en la calle. Es importante, doctor, por ejemplo, recordemos que la audiencia, nuestra audiencia, como tú lo has mencionado, su opinión es lo más importante. Lo más importante, nosotros podemos llegar a conclusiones y aquí también voy a retomar un poquito los términos que tú decías, las escuelas. Era la forma de pensamiento que en el decurso de la historia, o sea, iba cambiando y como lo dice el doctor, primero, pues en primer término la conducta, posteriormente en delincuente y luego viene la tercera escuela que ya, o escuela ecléptica, que cambia y ahí hace una combinación. Entonces, nada más para aquellos de a pie, porque también este podcast es importante para la comunidad, para todos aquellos. Sí, recordemos que la finalidad no es hacer un podcast jurídico, es hacer un podcast social y retomabas esta parte de los inimputables. Me gustaría retomar esta parte, doctor, en donde decimos, lleva un procedimiento especial. Quiere decir que no lo van a dejar libre,
que no lo van a dejar seguir delinquiendo. Hemos encontrado, no sé, has visto a fechas recientes un video por ahí en las redes sociales donde un chico va paseando un perro y un indigente, me parece Colombia, ocurre en Colombia, lo degolla. O sea, le hace con un objeto punzocortante y automáticamente lo desangra. Prácticamente pudimos ver el video y en cuestión de un minuto se desangra. Y esto quiere decir que una persona, por ejemplo un indigente, que no tiene esa capacidad de libre albedrío, lo que tú llamabas esa capacidad de querer y entender, pues cometió un hecho delictivo. En el mundo real tiene un resultado, hablabas de las consecuencias, y la consecuencia es que se va a presentar en un proceso penal diverso a lo que iría cualquier persona que esté en sus 5 sentidos o en sus cabales, pero no lo van a dejar en la calle. Sí, no. Va a afrontar un proceso. Sí, prácticamente pues sería como una medida de seguridad que se les pone a ellos, ¿no? En este caso, pues porque son personas, como bien mencionas, inimputables, no tienen la capacidad de entender y creer. Prácticamente pues los especialistas, ¿no? A lo mejor podría decir, pues en este caso la imputabilidad podría ser que sea causada o podría ser temporal también, ¿no? Ajá. Podría ser temporal y en ese caso pues a lo mejor pues cambiar, ¿no? Pero sí, el presente caso creo que deja como un precedente donde vemos, vamos a decir, como estas personas que tienen esa manifestación de conductas y que pues sería difícil identificarlas, ¿no? Porque en su momento, pues creo que por ahí sus vecinos decían, no, es que en algún momento vimos rastros de sangre, ¿no? Y ellos la habilidad que tenían es decían, pues prácticamente son pellejos que nos dan de los pollos para los perritos, ¿no? Entonces, pues se les pasó por ahí, pero ya sospechaban, ¿no? O sea, prácticamente ahí cabría el ahí. dicho, doctor, piensa mal y acertarás, porque por ejemplo la vecina era la del otro lado, la que privaron de la vida. Sí. Entonces, si tú estás buscando tal vez a un familiar y ves un rastro, pues vamos, voy a las autoridades y ese famoso de piensa mal y acertarás. Más vale pecar de hablar y decir, es que tengo una sospecha porque él habla de pollos, pues que venga y investigue la policía, ¿no? Sí, que sería hoy en día difícil, ¿no? Antes había como esa clasificación que hacía César Lombroso sobre fenotipo y genotipo, ¿no? Fenotipos son características físicas. Él hablaba, pues vamos a decir que si tenía las orejas grandes, si tenía la nariz, si era de estatura pequeña, pues tendía a a cometer determinado delito, ¿no? Pues hoy en día es difícil, ¿no? Pues clasificar a una persona por las características físicas, ¿no? Pero ahí Incluso, teníamos evidencia, doctor, ¿no? O sea, a lo que tú refieres es la sangre, o sea, la sangre que en el piso estaba, la justificación. Sí, a lo que voy es, hoy sería difícil como, vamos a decir, como juzgar a alguien, ¿no? Ah, Porque pues podríamos decir a lo mejor a alguien como tú y como yo, pues que estamos aquí pues de manera normal y puede ser que pues cometamos algún delito, ¿no? O sea, pues es difícil hoy en día poder identificar a por alguna sus persona por sus características físicas, ¿no? En un momento, vamos a decir, ahí se buscaba identificar a estas personas y les ponían como en las galeras, ¿no? Las marcaba para, pues, en este caso, quemarles, pues ver poder identificar que eran delincuentes, ¿no? Ahí por ahí también los egipcios les quitaban son molares, premolares, los incisivos se los arrancaban y pues estaban chimuelos, ¿no? Entonces si estabas veías a ahí alguien chimuelo. chimuelo, pues decías, pues ten cuidado con esta persona porque pues es una persona, un delincuente, ¿no? Pero ya después, pues vamos a decir, los egipcios eran muy buenos médicos y obviamente odontólogos, pues hicieron las prótesis dentales y era difícil identificarlo, ¿no? Entonces se ha buscado identificar a estas personas, pero pues es difícil. ¿Qué hubiera podido ayudar, doctor? Fíjate que tocas un punto interesante. Cuando hablamos de reinserción social, de temas, ¿se podría hablar en este caso que podría haber habido una prevención, doctor? ¿Crees que en el caso, como lo abordaste, como lo estudiaste, podría haberse detectado una prevención? Lo voy a hablar así, tal vez suene rebuscado, pero un antecedente primario para que esta persona no hubiera delinquido, es decir, con esa finalidad de prevenir antes de que comience un delito. ¿Qué se hubiera podido hacer, doctor? Fíjate que tocas un tema bien interesante, ¿no? Y es uno de los objetivos de la criminología, la prevención más que la represión, más que el castigo, ¿no? Es prevenir este tipo de conductas,
Pues obviamente es a través de pues pequeños detalles que nos podrían dar, ¿no? Ya ves que en la entrevista pues le dicen que él se vuelve más inteligente y a partir de que también pues dice empieza a ver cosas, que empieza a ver ahí un perro, ¿no? Y cuando pues los demás dicen pues ¿dónde? Pues ahí está y no me deja estar en paz, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Pues esa alucinación o ilusión, pues también muchas veces a lo mejor los menores o una persona, ¿no? Que dice pues veo demonios o veo animales o veo cosas, pues a lo mejor nos está dando una pequeña señal y no le hacemos caso, ¿no? Decimos, ah, pues es a lo mejor porque vio una película, pues porque a lo mejor o algún videojuego o algo, pues es poner como ese poquito rojo, como bien dices, pues no sabemos si lo está diciendo en serio o podría ser algo fantasioso, ¿no? En el ámbito complicado, porque por ejemplo, su ambiente familiar era una familia disfuncional, o sea, quebrada. Una familia que por un lado, pues mamá lo había dejado a merced de otras personas. Sí. Papá, pues una figura que no estaba tan presente, una figura relegada por el propio poder y autoritarismo ahí de la mamá, y entonces como tal no hubieran podido identificarlo tal vez en el ámbito familiar. En el ámbito escolar tampoco se realizan estudios, por ejemplo, para detectar si alguien tiene alguna afectación primaria y poder ser sujeto de estudio y frenar esto, ¿no? O sea, a tiempo. Aquí podríamos hablar que sería importante también que se pudieran hacer estudios previos. Imagínate, no sé, tal vez en la primaria, en la secundaria, un estudio psicológico, psicométrico, una batería, ¿sí? Ahí, por ahí ayúdenos los psicólogos. ¿Qué se hubiera podido hacer para poder detectar? Es decir, probablemente en las escuelas, y no solamente estamos hablando a toro pasado, ¿no? O sea, Sí, sí. el monstruo de Catepec, pero ¿qué podría detectarse con un test, un interrogatorio, con una entrevista? ¿Cuántos más asesinatos no podríamos prevenir? ¿Cuánto se podría? Me parece a mí, es un tema muy interesante. La prevención me encanta mucho, pese a que mi formación no es criminólogo. Me encanta mucho la prevención para reducir ese impacto de los delitos. Y en esta me parece que difícilmente se iba a poder detectar porque no había un filtro. O sea, es decir, en la casa pues definitivamente no había ese filtro, pero también en la escuela no creo que lo haya tenido. Y entonces nadie lo detectó hasta que él comete un hecho delictivo. Es correcto. Sí, Y esto tiene trascendencia en el mundo real. Hablabas, perdón, hablabas del impacto, por ejemplo, en la criminalística, que no le interesa el delito como tal, le interesa la prevención. Para el derecho penal sí. Para el derecho penal le interesa... Para la criminología. Así es. Ajá, okay. Ajá, al derecho penal le interesa la conducta, le interesan los elementos del delito y la criminología, sí, sí, le interesa la prevención. Y entonces, para el derecho penal, sí le interesa la conducta típica antijurídica, o sea, le interesan más el castigo, la sanción. Para la criminología, no. Sí, como bien dices, es un tema a analizar y muy interesante en relación a, pues, si detectamos a alguien en las escuelas, ¿no? Vamos a hablar de escuelas públicas y escuelas privadas, ¿no? En la escuela pública, pues a lo mejor sería necesario, en algunas sí los hay, pues el psicólogo, ¿no? Pero también sería la presencia de un criminólogo, pues para cuando vea a lo mejor estos pequeños destellos de estos alumnos que son pues, un poco a lo mejor violentos o que muestran este tipo de conductas, pues ponerlo en un foquito rojo, ¿no? Y mandarlo, como bien dices, con el especialista, ya sea psicólogo, el criminólogo, o en este caso el psiquiatra, y podríamos prevenir. Sin embargo, pues a lo mejor dentro de las instituciones públicas, pues vemos la cantidad de alumnos, ¿no? Estamos hablando de 1000, 2000, 3000 estudiantes, pues es difícil, ¿no? Ahora vamos con las escuelas privadas, pues hay esa figura de tutor que es bueno, ¿no? Porque es esa persona, vamos a decir, puede ser un docente o puede ser un especialista en el área de la pedagogía, que ya desde ahí tenemos como ganancia, ¿no? Pues va a estudiar todo lo relacionado a la educación. Podría ser un psicólogo o podría ser un criminólogo, pues también, por decirlo así, un abogado orientado en estos temas, que pudiera, cuando detecten a algo como esto, pues de inmediato canalizarlo al área correspondiente y se podría prevenir. Pero sí estamos hablando de temas en este caso
pues por la dimensión de alumnos en las instituciones, hablo tanto en escuelas públicas como privadas, pues es difícil, pero pues no creo que sea imposible y lo más importante, como bien mencionas, la prevención, ¿no? Para evitar estos resultados final, ¿no? Como bien mencionas, pues hay factores predisponentes, todo lo que señalaste, ¿no? La familia, la sociedad, a lo mejor el golpe que realizó, pero pues más nunca van a ser determinantes. En algún momento decían, todas las personas pobres son delincuentes, ¿no? No, no, no. También podría ser, pues, personas que tienen a lo mejor recursos, pues podrían ser también, cometer conductas antisociales. La pobreza podría ser un factor predisponente, ¿no? Más no, en este caso, determinante, porque podríamos decir todas las personas pobres son delincuentes, ¿no? También existen los delitos de cuello blanco o algunos que se realizan en cuestiones fiscales o en la empresa, ¿no? Entonces es un tema muy interesante porque es la prevención para no llegar a este resultado final y más que nada las víctimas, ¿no? Por ahí hay un tema también muy interesante sobre victimología y porque muchas de ellas, pues a lo mejor, como bien dices, pues fueron privadas de su libertad, después a lo mejor fueron torturadas, después fueron abusadas, se cometen actos de necrofilia, a lo mejor algunas mutilaciones y en este caso, pues las mutilaciones o exposición del cuerpo en la vía pública, pues entra el término de feminicidio, ¿no? Feminicidio. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no han sido identificadas? O sea, me pongo a pensar en los padres, en los hermanos, que pues todavía tienen la esperanza, ¿no? Por ahí de encontrarlas a A su sus familia. hijas, ¿no? O sea, a sus familiares, ¿no? Y también algún tema muy interesante es por ahí algunas personas pues, que cometen estos delitos o crímenes, vamos a decirlo así, pues todavía intentar lucrar, ¿no? Por ahí con algunas entrevistas que ellos llegan a tener, intentar lucrar con estos temas, vamos a decir, para tener unas ganancias dentro de las monetizaciones eh, por lo mal que cometieron, ¿no? Entonces es como pues, temas muy, muy delicados que hay que tener en cuenta, doctor. Sí, doctor. Bueno, hablábamos aquí de un término o tema interesante, las escuelas. Y las escuelas me lleva una reflexión en la práctica profesional. A veces la escuela detecta una conducta irregular de algún alumno y la oculta. La oculta para no verse inmersa en un problema. A fechas recientes, eh, en un caso que estamos llevando como asesoría jurídica, a fechas recientes se ha cometido un delito en contra de una adolescente por parte de un adolescente y el resultado fue que se ocultó la escuela. Okay. O sea, es decir, lejos de hacer un nivel de prevención, se ocultó. Se supo que pues, un adolescente traía algunas armas, drogas, por el dicho de los propios alumnos. Okay. Inclusive algunos le tomaron aparentemente videos, pero en lugar de identificar este foco rojo, se oculta para decir aquí no pasó nada. Entonces me parece que ahí también, si no tomamos en cuenta este factor, no tanto que se haga público esto que pudiera ser que la escuela oculta estas cosas, sino debe de ser para la escuela una participación activa en detectar estos focos rojos. O sea, yo no tengo un criminal porque no ha cometido un delito. Si yo hubiera atendido de manera primaria un foco rojo y lo mando al psicólogo, lo mando al psiquiatra, le doy tratamiento, puedo o logro identificar esos factores que van a ser predisponentes, como tú los llamaste. O sea, sí, que tienen una predisposición, o sea, previa a la comisión de un hecho delictivo. Sí. Pero si lejos de eso hacemos oídos sordos, entonces nosotros mismos vamos a tener una problemática que estuvimos a tiempo de detener. Y lo peor es que actualmente videos, evidencias, todo queda registrado y después cuando viene un delito mayor, entonces ahí se evidencia que no hicieron caso. Sí, es un punto muy importante, ¿no? En las escuelas públicas, vamos a ver, en cuestiones de algunas universidades públicas, ya es que hacen este examen de conocimientos generales, ¿no? En algunos llaman SCOAN, dependiendo
la institución, ¿no? Son conocimientos generales. Y en pocos casos, pues también hacen estos estudios, pues como bien dices, una entrevista, ¿no? Con el alumno, porque desde ahí se puede detectar, ¿no? Ahora el problema pues viene con estas instituciones privadas, ¿no? Que prácticamente pues a lo mejor lo que nos interesa es tener matrícula, ¿no? Y no realizamos pues a lo mejor una entrevista donde podamos detectar, pues a lo mejor en esa pequeña entrevista que nos dice el alumno, pues que a él le gusta pues sobre determinados temas, que a lo mejor pues ve cosas como te Ujú. decía, o a lo mejor vemos algún comportamiento o un lenguaje un poco pues distorsionado de la realidad, ¿no? Desde ahí pues a lo mejor antes de que ingrese a la institución pues sería valorar si tiene la capacidad de ingresar. Yo me refiero más que nada a criminología, ¿no? Porque es, imagínate, una persona que está pues, vamos a decirlo mal, ¿no? Mal, a lo mejor que tiene algún problema y darle elementos, en este caso, pues de criminología, de psicología criminal, obviamente de criminalística, de armas de fuego y todo esto, pues sería como, pues incrementar, ¿no? Una, Su capacidad, en este caso, que puede terminar mal. Entonces yo creo que es muy importante, como lo mencionas, y es entrevista al ingresar a la institución, ¿no? Donde, digo, para mí el perfil adecuado podría ser un pedagogo, un psicólogo o incluso un criminólogo que pudieran detectar, vamos a decir, los psicólogos a lo mejor en algunas pruebas ujú. psicométricas o proyectivas, ellos sabrán, serán los expertos, pues detectar algo que pudiera traer al estudiante, ¿no? Y no tanto, vamos a decirlo, pues tenerlo como un número más y una colegiatura más, ¿no? Sino prevenir, ¿Crees que prevenir. si le hubieran hecho pruebas bajo esa perspectiva de pensamiento que él tiene, se hubiera podido detectar que él estaba mal? O sea, es decir, a lo mejor en una batería, vamos, un instrumento, una herramienta que utilizan los psicólogos, se hubiera podido detectar a lo mejor alguna animadversión en contra de la mujer, ¿cierto? Sí, yo creo que sí se podría detectar. Digo, por el especialista, hablo desde el Sí, claro. pedagogo, el psicólogo, el psiquiatra, obviamente a lo mejor el criminólogo, ¿no? Y obviamente, pues a lo mejor con ya expertos, como te digo, peritos en la materia, pues podrían hacer estos estudios que ellos realizan sobre la persona y sí poder detectar a lo mejor algo que pudiera tener, ¿no? Si llegan a detectar algo, pues a lo mejor podría ser, Un poquito rojo. supongo, un foquito rojo y ahí pues atenderlo en el área de psicología o si requiere el área de psiquiatría y se atiende, ¿no? Y se previene a que si no se, pues vamos a decir, se trata, Se dejó pasar, pues se deja pasar y podríamos tener un problema pues grave como este. como lo Entonces, tuvimos. sí, yo creo que la prevención es fundamental. Y a lo mejor sería como aprendizaje de este caso para todos, ¿no? Digo, para los padres de familia, el papá, la mamá, los hermanos, pues a lo mejor poner atención en nuestros hijos, ¿no? Muchas veces pues es de tantas actividades que llegamos a tener, del trabajo, en este caso, pues a lo mejor el ejercicio, el estudiar, pues dejamos de observar a lo mejor a nuestros hijos que nos podrían estar dando pues alguna señal, ¿no? Y intentar prevenir. Que da pauta a un caso que vamos a tener un poquito más adelante. Como bien dices, la prevención es fundamental en todos los ámbitos. No se olviden seguirnos en redes sociales, por favor, ahí denle un like, compartan si quieren más contenido, por favor, nos interesa su opinión. Hablamos que no es una opinión, una verdad absoluta. Nosotros hacemos una plática, este comentario surge de esta idea del doctor, mía, de Jonathan, por ahí detrás de cámaras, de socializar los casos, de ver más allá del expediente. O sea, el monstruo de Catepec no solamente es una persona que cometió un hecho delictivo, también era una persona que sufrió en carne propia la comisión de hechos delictivos. Entonces, es entenderlo un poquito. No buscamos justificar, de ninguna manera él tiene que pagar, como ya lo está haciendo, está en un proceso penal. Sin embargo, si vemos más allá del expediente, podemos identificar que también vamos a encontrar que esa persona también tuvo una problemática, una infancia difícil, una infancia llena de delitos, que esos delitos no frenaron, no pararon. Y entonces esa conducta que él en carne propia vivió, esas afectaciones, pues tuvieron una consecuencia desfavorable socialmente.
Si lo hubiéramos detectado en un filtro, pues me parece que hubiera sido menor el impacto. Entonces, es importante, por ejemplo, este tipo de análisis que hacemos en Criminogénesis 360, este análisis en donde desde el punto de vista psicológico, social, criminológico, desde el ámbito de la criminalística, desde luego el análisis de las evidencias, como lo que decíamos hace rato, vimos sangre, pues ¿qué hubiera pasado si le advertimos a la policía, oye, está perdida mi hija y yo vi sangre aquí al otro lado con el vecino? Desde esa intuición, ese sexto sentido, pues podría haberse evitado. Entonces, este punto de vista, este enfoque que le damos en Criminogénesis 360, busca que nosotros socialicemos este tipo de casos. De ninguna manera aceptamos que se hayan cometido estos hechos delictivos, no buscamos justificar, no buscamos validar las conductas porque definitivamente estuvieron mal bajo el punto de vista del reproche social, es reprochable. Sin embargo, pues también dentro de esta plática, doctor, advertimos cómo él también fue objeto de vulneraciones a sus derechos. Sí, que sería la consecuencia, ¿no?, de ese resultado final. Y como bien dices, pues nosotros damos nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, pero es bien interesante que el público y los especialistas que nos ven a través de los diferentes medios, pues darnos su opinión, ¿no?, sobre este tema, y los comentarios pues son también, vamos a decirlo, bienvenidos. Nosotros damos una opinión, no juzgamos en realidad, es con respeto a los derechos humanos cada uno de los temas que tocamos aquí, respetando, vamos a decir, incluso las personas que llegan a cometer, vamos a decir, este tipo de delitos. Algunas personas podría ser algún reproche social, pues están en su derecho, ¿no? Claro. Nosotros prácticamente lo exponemos, hacemos un análisis de diferentes perspectivas, como bien mencionas, biológica, psicológica y social, y es buscar su opinión, es la más importante, ¿no? La de cada uno de los especialistas, porque atrás nos van a ver algunos psicólogos, algunos criminólogos, que pueden hacer grandes aportaciones, ¿no? No juzgamos y sin embargo, pues ellos siguen teniendo derechos, ¿no? Aunque veamos como estas personas como monstruos o como personas pues malas, pues siguen teniendo derechos, ¿no? Los derechos humanos, incluso la propia Constitución pues da sus derechos, ¿no? Ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales siguen teniendo esos derechos, ¿no? A lo mejor dentro del sistema penitenciario, pues esa comida, ¿no?, que les pueden proporcionar, que sea de calidad. A lo mejor dentro del sistema penitenciario, si tienen la oportunidad de terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, incluso la universidad, ¿no? Practicar algún deporte, porque pues, a lo mejor cometieron un error, ¿no? Cometieron un error y puede ser que hablábamos un tema sobre inimputables, pues no estaba bien de sus facultades mentales, ¿no? Lo podríamos juzgar desde nuestra perspectiva, que diríamos, oye, ¿cómo no sabía que estaba haciendo ese mal? Sin embargo, pues él no se daba cuenta, ¿no? Porque estaba mal de sus facultades, es una persona inimputable que a lo mejor pues no se daba cuenta de estas acciones. Sin embargo, la realiza y tiene que tener una sanción, ¿no? En este caso, pues un tratamiento y medidas de seguridad, pero es importante el que muchas veces a lo mejor los juzgamos y decimos, no, no tienen derechos. No, sí tienen, vamos a decir, derechos, nosotros no asumimos, vamos a decir, ninguna postura, es el análisis y lo más importante, pues es la opinión del público, como bien señalas. Sí, la opinión, recuerden, por favor, ahí no olviden seguirnos en redes sociales, somos Criminogénesis 360, en donde buscamos realizar pues estas pláticas, análisis de los expedientes, análisis de los casos, para no juzgar solamente a la persona y desde luego que hay diferentes enfoques, doctor. Sí, Lo hablabas de, de cómo lo ve. Por ejemplo, si cómo lo vería, doctor, sí, sí, imagínate, sí. el padre o madre de una víctima, ¿cómo lo ve? Lo Sí, ve como un monstruo, lo ve sí. como una persona que merece el peor castigo. Que no tiene derechos, ningún derecho, ¿no? Ni hay que tener piedad Exacto. contra ellos, ¿no? Incluso, pues, si puede existir la pena de muerte, que se la dé, ¿no? O sea, es la perspectiva me pongo a pensar en el papá, el mamá, el hermano, Lo que se ¿no? consideraba como la expiación o el pago de la culpa. Sí, 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 o sea, ellos pues a lo mejor dicen pues que esta persona no salga, o si puede existir la pena de muerte, pues que se la den, ¿no? Pues sí es diferente la perspectiva a lo mejor dentro de pues, nosotros, que
que no tenemos un vínculo de relación directo con ellos y lo vemos desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Es importante todos los puntos de vista. Sí, comentaba, ¿cómo lo verá un familiar? Pues no tienen derechos, pero ¿cómo lo verá, por ejemplo, a lo mejor un defensor? También igual, ahorita es una vorágine de casos en internet, doctor, en donde dan revuelo, ¿no? Casos recientes, una señorita que fue vulnerada, ultrajada ahí en su libertad sexual, y posteriormente le privan de la vida. Acabamos de ver cómo los familiares agreden al abogado. Él está realizando su trabajo, sin embargo, pues también analicemos el qué siente la familia, qué sentiré, cómo me pondría yo en esa postura de ellos, desde el punto de vista de ellos. No justifica la agresión que hicieron, por ejemplo, en caso de la agresión contra el abogado. Sin embargo, tampoco hemos analizado cuánto han sufrido. Por eso es que nos interesa su opinión, nos interesa que no tener la verdad absoluta, nos interesa escucharlos, cómo se ve desde el otro lado, desde el punto de vista de la víctima, de la familia, cómo se ve desde el punto de vista de los derechos humanos, cómo se ve desde el punto de vista como un extraño. Yo puedo, como extraño totalmente, yo puedo emitir una opinión y tal vez no me afecte, pero ¿qué pasaría si este delito se comete en la integridad de mi familia? Entonces sí voy a pedir la pena de muerte, entonces sí voy a agredir, entonces sí voy a luchar, y esto es una pregunta que les hacemos ahí. ¿Cómo reaccionarían ustedes siendo víctimas indirectas, desde luego, o víctimas directas en estos casos? ¿Cómo reaccionarías desde el punto de vista profesional? ¿La persona cuenta con derechos? ¿Cómo debe ser juzgado? ¿Cómo debería de darle un tratamiento para aquellos psicólogos, psiquiatras? Por favor, compartan su opinión. Sí, es de suma importancia leerlos en sus comentarios. Por aquí cada vez más interesantes se ponen estas pláticas, doctor. Sí. Agradezco tus finas atenciones y aquí el compartir tus conocimientos. No olviden seguirnos en redes sociales, insisto, por ahí denle like y compartan para crear más contenido. Estaremos en fechas próximas con nuevos episodios, con nuevos casos en donde analizaremos el criminal nace o se hace. Analizaremos, como ya lo vieron, detrás del expediente, qué lo llevó a cometer un delito. Por ahí nos queda pendiente una asignatura que es cuando una persona al volante comete un delito. Pierde ese control, doctor, sí. Y comete un delito. ¿Se hizo? ¿Y estaba predispuesto? Tenemos ahí casos muy interesantes, los estamos leyendo en nuestras redes sociales y daremos puntual respuesta a todos sus comentarios. Doctor, a mí no me queda más que agradecer sus finas atenciones, también al auditorio. Y doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, y también para la audiencia, si tienen algún tema en específico que les gustaría que tocáramos, pues también nos pueden poner ahí en sus comentarios. Correcto. Y invitamos al especialista, ¿no? en esa materia. Pues agradecerte, doctor, y agradecer, por supuesto, a la audiencia, que es muy importante. Su opinión es fundamental, les digo, aquí nosotros no juzgamos, simplemente exponemos el caso, lo vemos desde diferentes perspectivas, pero es interesante buscar la prevención, ¿no? Y ver estos casos muy particulares de análisis en diferentes áreas. Sí, para agotar diversas aristas y escuchar su opinión. Pues bueno, por ahí síganos en nuestras redes sociales. Somos Criminogénesis 360, en donde analizaremos el criminal nace o se hace. Una justicia que castiga, pero que no siempre comprende. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.